Hola maestras y maestros. Hoy trabajaremos con la octava sesión del Consejo Técnico Escolar para Docentes, donde de manera prioritaria estaremos evaluando el trabajo realizado respecto a la construcción del programa analítico. Además estaremos cerrando el ciclo escolar y preparando el siguiente. Espero te sea de utilidad. Mi nombre es Marcia y comenzamos. En la presentación podemos resaltar varios puntos. La puesta en marcha del Plan de Estudio 2022, que implicó el diseño del programa analítico donde se organizan los contenidos y PDA del programa sintético, pero contextualizados, es decir, de una manera que respondan a las necesidades y características del contexto. Se habla también de los libros de texto gratuitos, del aprendizaje a través de proyectos, donde se analizan y se atienden las diversas problemáticas. Todo esto implica repensar la forma de ser y de hacer en las aulas. En esta sesión se va a reflexionar sobre cómo se han apropiado del programa de estudio 2022 los elementos que se han interiorizado, aquellos que se requiere profundizar más, tomar conciencia de cómo fue el trabajo y reconocer avances y retos. Se proponen 4 temas en la agenda: el programa analítico, la integración curricular, el trabajo por proyectos y la nueva familia de libros de texto gratuitos, el tramado pedagógico de la nueva escuela mexicana, valoración de avances. El segundo tema es la conclusión del ciclo escolar 2023-2024 y preparación del ciclo lectivo 2024-2025. El tercer tema, estrategias nacionales, estrategia en el aula, la prevención de adicciones, estrategia vida saludable y estrategia nacional de lectura. Y asuntos particulares de la escuela. Los propósitos: compartir experiencias sobre la apropiación del Plan de Estudio 2022 que permitan reflexionar y reconocer las fortalezas del trabajo realizado y lo que se puede mejorar en el siguiente ciclo escolar. Y acordar las actividades necesarias para la conclusión del ciclo escolar 2023-2024 y el inicio del siguiente año lectivo. Y como siempre, la primera actividad es observar y comentar el video de la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública. Y ahora sí, comenzamos con estas orientaciones. Aquí nos habla de una deliberación constante por parte de docentes, el programa sintético como punto de partida para la toma de decisiones que son necesarias para el diseño del programa analítico, donde se identifican temas o problemas de la realidad y la organización de estos en contenidos, dando sentido a lo que se aprende a partir de los ejes articuladores. Se presentan los elementos del programa analítico, como el diagnóstico socioeducativo, características de su grupo y los saberes de la comunidad, contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de su experiencia docente, incorporación de problemáticas, temas de asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes, consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, la temporalidad, orientaciones didácticas generales, sin desarrollar la planeación didáctica, y sugerencias de evaluación formativa a partir de sus saberes y experiencia docente. Como primera actividad, se sugiere observar el video Experiencias docentes en la apropiación del plan y programa de estudio. En esta ocasión, estaremos comentando el de educación preescolar. En este video es una mesa de diálogo donde se generan algunas preguntas, a lo que las docentes contestan. La primera pregunta es ¿cómo construyeron el programa analítico? Y la directora del plantel hace una descripción detallada de todo el proceso que vivieron, cómo identificaron las problemáticas, las contextualizaron dando forma al programa analítico
incluyendo todos los elementos, desarrollando los proyectos donde los niños y padres de familia fueron participando de una manera más activa y comprometida. Otra de las preguntas fue cómo diseñaron la planeación didáctica. Las docentes recuperaron del programa analítico las problemáticas con los contenidos y PDA que habían elegido y fueron dando forma a los proyectos, apoyándose con el uso diversificado de los materiales educativos. También hablaron de la evaluación formativa, que es en todo momento, los registros deben ser permanentes y sistemáticos y que no debe faltar la retroalimentación. Nos dice que por equipo se compartan experiencias acerca de la construcción y el trabajo con el programa analítico. Se pueden realizar las siguientes preguntas u otras. Esta serie de preguntas son fundamentales porque es el inicio de la valoración que realizaremos. En las primeras 3 preguntas describimos lo que hicimos respecto al programa analítico. ¿Cómo se organizaron para construir el programa analítico? ¿Cómo incorporaron los elementos del programa analítico? ¿Y cómo se expresó la integración curricular en el programa analítico de la escuela? Para dar respuesta lo más completa y objetivamente posible, no dejar nada al olvido, se sugiere revisar el programa analítico, las bitácoras del Consejo Técnico Escolar, los diarios de trabajo en el caso de los docentes de preescolar, incluso se pueden hacer previo al Consejo Técnico Escolar. Para las siguientes preguntas, ya se requiere de un trabajo más reflexivo, más crítico, porque vamos a identificar, con la revisión que ya hicimos, aquellos elementos que se requiere profundizar, cómo pasamos del programa analítico al plano didáctico y los ajustes que se realizaron al programa analítico. ¿En cuáles elementos del programa analítico es necesario profundizar para una apropiación más pertinente? ¿En qué medida el programa analítico fue valioso para su planeación didáctica? ¿Por qué? ¿Y qué ajustes realizaron al programa analítico? ¿Qué los motivó a realizar esos ajustes? En esta diapositiva se menciona que el programa analítico asume una postura crítica frente a los contenidos que se establecen en el programa sintético, analizando las condiciones de la comunidad. Y aquí se hace hincapié en la integración curricular al elaborar los proyectos donde se articula el trabajo interdisciplinario. Se habla sobre el uso de los libros de texto gratuito y el cambio en el trabajo didáctico. Asimismo, en educación inicial y preescolar, que todavía no tienen los libros de texto, fue necesario diversificar el uso de materiales educativos en relación a los proyectos trabajados en el marco del Plan de Estudio 2022. Todas estas experiencias es necesario compartirlas y para ello vamos a contestar las siguientes preguntas. Avances en el trabajo por proyectos, el uso y sentido que dieron a los libros de texto gratuito o materiales educativos con los que cuenta el nivel en el desarrollo de los proyectos y en otras estrategias de enseñanza, y las dificultades que enfrentaron en el trabajo por proyectos. Para dar respuesta a estas preguntas será necesario revisar la planeación didáctica y en el caso de preescolar también el diario de trabajo. Con todos estos análisis ya realizados, vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Reconocimiento de sus capacidades y avances en el diseño y apropiación de su programa analítico. Identificación de los aspectos en los que necesitan profundizar para que el programa analítico se constituya en el referente que organiza el trabajo pedagógico de cada docente y articula los esfuerzos de toda la escuela en la misma dirección. Evaluación del desarrollo de proyectos en el aula, la escuela y comunidad, y el uso de los libros de texto gratuito o materiales educativos con los que cuenta el nivel. Es muy importante tomar nota de estas reflexiones y de las conclusiones a las que lleguen, porque son insumo para la mejora en el proceso de construcción del programa analítico del próximo ciclo, así como el desarrollo de los proyectos y el uso de los libros de texto o materiales educativos. Este insumo para la mejora es muy conveniente que lo tenga cada docente. Quizá que se ponga en exposición en un lugar donde todos lo puedan ver y tener presente.
y por ello la importancia de hacerlo de manera crítica y comprometida. Y luego pasamos al segundo tema, a la conclusión del ciclo escolar y preparación del ciclo lectivo 24-25. Y como primera actividad tenemos integrar y analizar la información de los avances que tienen en sus grupos y como escuela. Es importante contar con información por grupo sobre los siguientes aspectos. Logros alcanzados en cuanto a los contenidos y procesos de desarrollo de sus estudiantes. Campos formativos, contenidos o procesos de desarrollo que han presentado mayores dificultades para los estudiantes. Y la identificación de estudiantes que pueden requerir mayor apoyo al iniciar el siguiente ciclo y el tipo de apoyo que necesitan. Para obtener información sobre estos puntos es necesario revisar las boletas de evaluación, las observaciones que hicieron de los estudiantes, los instrumentos de evaluación utilizados durante el ciclo escolar, las fichas descriptivas, hacer un registro de los campos formativos, contenidos y PDA que presentaron mayor dificultad y el seguimiento que se dio a los estudiantes que requieren apoyo. Toda esta información debe de quedar clara y concreta para el docente. Para recuperar los logros alcanzados por campo formativo y contenidos, puede quedar un formato más o menos así. Ya cada docente le da el espacio que crea conveniente. Campos formativos, contenidos o PDA que han presentado mayores dificultades para los estudiantes. Recuperar esta información también es importante para tomar decisiones que promuevan estos contenidos que han representado alguna dificultad. El formato puede quedar más o menos así. Es importante pasar esta información al docente que atenderá al grupo para que tome decisiones al respecto. Y el formato para los estudiantes que requieren apoyo puede quedar de esta manera. Luego nos habla de organizar actividades para las últimas 2 semanas. Sin embargo, ya en muchas entidades esto ya no procede, pues han salido temprano por el clima caluroso tan extremo. Otra de las acciones para el cierre del ciclo escolar es informar a la comunidad de los resultados. Esto ya se ha hecho año con año, por lo que ustedes deben tener documentado el tipo de información que se les da a los padres de familia. Para ello se sugiere organizar la información, quién la va a exponer a la comunidad, el día, la forma y el espacio. Esto va a depender de las condiciones del contexto. Es importante tomar evidencia de la realización de esta actividad, que puede ser con listas de asistencia, la presentación, fotos, entre otras cosas. Les dejo este espacio para que ustedes puedan organizarse de la mejor manera. Información que se dará a conocer. Y aquí podemos incluir los resultados educativos y la rendición de cuentas en cuanto a las actividades económicas. Los responsables de recabar y presentar la información, las fechas, formas y espacios para darla a conocer. Nos habla también de la entrega de boletas y de las clausuras del ciclo escolar, que este tema a estas alturas ya lo deben también tener resuelto, organizado. Y finalmente llegamos a la preparación del ciclo lectivo 2024-2025 y nos dice: todo lo analizado y discutido en esta sesión, así como la información que deriva de ella, son un insumo que deberán considerar para el inicio del próximo ciclo escolar. Uno de los elementos relevantes de cada inicio de ciclo es el diagnóstico socioeducativo de la escuela, por lo que es importante que a partir de los resultados obtenidos y lo analizado hasta ahora, se cuente con información acerca de los resultados de aprendizaje de cada grupo, de ser posible de cada alumna o alumno, que sirva como base para la o el docente que los atenderá en el siguiente grado. Las y los estudiantes que requieren mayor apoyo y los tipos de apoyo que necesitan. Las necesidades de acompañamiento del colectivo o, de ser posible, de cada docente con respecto a la propuesta del Plan de Estudio 2022 para que sus prácticas de enseñanza estén alineadas.
los ajustes que es necesario realizar al programa analítico para el siguiente ciclo escolar, por ejemplo, temas, situaciones o problemas de la comunidad de interés para las niñas, niños y adolescentes de su escuela que puedan utilizar para contextualizar los contenidos. Nuevas posibilidades de integrar contenido de uno o más campos formativos a partir de los ejes articuladores. Otras formas de organizar y secuenciar los contenidos a partir de la experiencia que tuvieron este ciclo escolar en cuanto al tiempo que conlleva su abordaje. Orientaciones sobre evaluación formativa que deben considerar durante la enseñanza y otros ajustes que consideren pertinentes. Esta información también es necesario hacerla de manera cuidadosa y comprometida, ya que es el insumo para el próximo ciclo escolar y que servirá para la toma de decisiones informada. Es información relevante que debe resguardarse para su posterior consulta. La recomendación que les puedo dar es que hagan estos informes de manera completa y organizada, de tal manera que les facilite su posterior análisis al momento de realizar el diagnóstico socioeducativo y también en el momento de diseñar su programa analítico. Como podemos ver, son muchas las acciones que se deben realizar para cerrar el ciclo escolar. Para poder terminar con éxito es necesario organizarnos. De esta manera controlamos el estrés y vamos sacando el trabajo poco a poco. Aquí les dejo un ejemplo de organización para que lo puedan llevar a cabo y que aplica por las fechas registradas para el estado de Sonora, pero pueden hacer las modificaciones que crean convenientes. Está preparar el informe de resultados, elaborar el informe de resultados tanto del aprendizaje del grupo como de cada uno de los estudiantes y ahí van marcando los días en los que se puede realizar. Elaborar el informe de estudiantes que requieren apoyo. Elaborar documentos administrativos, esto es toda esta documentación oficial que se le solicita al directivo. Limpieza de aulas e inventario, que esto pues le corresponde también al docente. Elaborar informe de contenidos y PDA que requieren fortalecerse. Registrar necesidades de acompañamiento del colectivo, esto es por parte del director. Un plan de acompañamiento que se sugiere se haga en las orientaciones para directores y supervisores. Hacer ajustes al programa analítico, entrega de boletas, dar informe de resultados, la ceremonia de clausura y preparar el taller intensivo. Y ahí están las fechas en las que podemos ir realizando todas estas actividades. Y luego nos dice, el pasado 10 de junio la Secretaría de Educación Pública emitió el calendario escolar 2024-2025 aplicable en toda la República para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, etc. Dicho calendario es fundamental para organizar las actividades cotidianas de las escuelas en todos los sentidos. Como es sabido, a lo largo del ciclo escolar pueden ocurrir eventos naturales que trastornan el desarrollo de las actividades escolares. Ante estos casos, existen dispositivos normativos a los que las autoridades educativas locales pueden recurrir para adecuar la continuidad del ciclo escolar. Se les invita a conocer este importante instrumento de planeación del trabajo escolar. Y aquí, en este espacio, les dejo el calendario para el próximo ciclo. Es importante su revisión para la planeación de nuestras actividades de una manera general. También tenemos el calendario con los ajustes para el estado de Sonora, donde la diferencia es que al final se adelanta el cierre una semana más por las altas temperaturas que por lo general se registran en estas fechas. Pasamos al siguiente tema, donde se solicita evaluar el impacto de las estrategias nacionales. Sin embargo, no ofrecen criterios de evaluación ni indicadores, por lo que cada escuela valorará lo que realizaron, los resultados que obtuvieron, lo que faltó por hacer y reflexionar sobre cómo se puede mejorar en este sentido. Y por último, los asuntos particulares de la escuela. Maestras y maestros, les deseo mucho éxito en este Consejo Técnico Escolar, así como en el cierre de su ciclo escolar. Les mando un abrazo fraterno.